Buenos días a todos. Hoy vamos a terminar con la lírica barroca y vamos a hablar de Lope de Vega. Lope de Vega es un escritor extremadamente prolífico y con una vida muy intensa. Digo extremadamente prolífico porque él mismo confiesa haber escrito más de 1500 comedias. No se sabe exactamente el número de obras que tiene porque muchísimas de ellas, la gran mayoría, se han perdido. Aún así, la crítica está de acuerdo en que por lo menos tienen que ser más de 1000, entre poemas, o sea, lírica, novelas y obras de teatro. Sabéis que Lope de Vega es un gran dramaturgo cuyas obras de teatro todavía hoy en día se representan. Es un autor además muy moderno porque desde finales del siglo XVI, desde finales del siglo XVI, desde 1598, él nace aproximadamente a la par que Góngora. Góngora nace en 1561 y él nace en 1562. Por lo tanto, ambos son mucho más jóvenes que Quevedo, mucho mayores que Quevedo, que nace en 1580. Se llevan aproximadamente unos 20 años. Decía que Góngora, a partir de finales del siglo XVI, empieza a publicar sus libros, a publicar él mismo sus libros, otorgándoles una cierta unidad de tono o de tema o de métrica, lo cual lo hace un autor muy moderno. Esta conciencia de autor y la conciencia de querer dominar su obra y publicarla como él considera que debe estar publicada. Su obra lírica es algo así como una autobiografía amorosa y religiosa de su vida. Normalmente no me importa que conozcáis la vida de los poetas, pero en este caso su vida tiene repercusión, se ve reflejada en su obra, por lo tanto sí es importante. Él nace en Madrid, pero tiene que abandonar la capital debido a sus amores con Elena Osorio, que era una mujer casada. Entonces decide embarcarse en la Armada Invencible y a su regreso a Valencia se casa por poderes, es decir, sin que ella esté presente, tras raptarla con Isabel de Urbina, que es aquella que aparecerá como Belisa en sus poemas de amor. Además llega a ser secretario del duque de Lerma. Después de un tiempo, cuando muere Isabel, él se casa con Juana de Guarda, con quien tendrá un hijo que va a morir y a quien él le va a dedicar una elegía. También Juana de Guarda muere. Él se ordena sacerdote a los 52 años y aún así tiene como amante a Marta de Nevares, que es aquella que aparece en su poesía como Amarilis. Esta Amarilis muere loca y ciega y el propio Lope les sobrevivirá pocos años. No son las únicas mujeres que se les conoce, él tuvo muchísimos hijos y con distintas mujeres, algunas incluso no se sabe quiénes fueron. Por lo tanto, vemos que tuvo una vida muy movida, digamos. En cuanto a su lírica, las colecciones fundamentales de su lírica son 5, aunque tiene más poemas sueltos. Además, él siempre incluye algún poema dentro de las novelas o también dentro de las obras teatrales. Pero colecciones poéticas tal cual serían las rimas, que son unos 200, constando unos 200 sonetos, las rimas sacras, donde él expresa sus crisis espirituales y religiosas y donde además hay una especie de voluntad de contrición, de arrepentimiento y voluntad de abandonar la vida pecaminosa, ir por el buen camino de Dios. Después tenemos la Filomena y la Circe, que son 2 obras misceláneas, es decir, son 2 obras que recogen poemas de distintos temas, especialmente de tema mitológico, como se puede deducir por los títulos.
Y después tenemos, dejadme que lea el título, las rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, no sacadas de biblioteca ninguna, que en castellano se llama librería, sino de papeles de amigos y borradores suyos por Fray Lope de Vega Carpio del Hábito de Santiago. Como podéis imaginar, son unas obras un tanto satíricas que se burlan sobre las modas literarias del momento. Esta ampulosidad. Se conocen como rimas humanas y sería algo así como un cancionero petrarquista burlesco. El tono general de la poesía de Lope de Vega es bastante más popularizante, bastante más sencillo que el de Quevedo y el de Góngora. Mucho más sencillo. De hecho, su poesía es mucho más fresca, mucho más arraigada al gusto popular, mucho menos elitista. Digamos que no tiene ni el retorcimiento gongorino, ni ese tono fúnebre y sarcástico de Quevedo, ¿verdad? De hecho, él escribe romances pastoriles, moriscos, canciones de siega, de amor, por tanto recupera todos esos metros clásicos de las canciones populares que se cantaban en los momentos de labores del campo o de la casa, de fiestas populares, ¿verdad? Digamos que es un autor que consigue aunar en su poesía la vertiente culta y la vertiente más popular, el conceptismo barroco y también la naturalidad renacentista, el tono cancioneril y popularizante con la lírica italiana. Por lo tanto, es un autor muy dinámico que no se cierra ni a un género, ni a una temática, ni a un metro, sino que es muy versátil, pero siempre con una cierta frescura. Escribió también poesía épica novelesca, histórica, burlesca, incluso religiosa. Tal vez una de las obras de poesía época más conocidas sea La Gatomaquia, que viene a ser una adaptación burlesca del rapto de Helena llevado al mundo gatuno, al mundo de los gatos. Bien, y para terminar, este será un vídeo cortito, vamos a leer un par de sonetos de Lope de Vega para que veáis el tono, como es un tono mucho más popular, mucho más sencillo. Primer soneto. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo aprobó, lo sabe. Quien lo probó, lo sabe. Bien, y ahora, por si alguna vez os preguntan cómo se hace un soneto, siempre podéis responder tal cual. Un soneto me manda a hacer Violante, que en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando van los 3 delante. Ya tenemos el primer cuarteto, ¿eh? Yo pensé que no hallara consonante, porque el soneto se escribe rimando en consonante. Y ya estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Bien, vuestra tarea para esta semana será hacer un soneto. Os lo cuento en el Moodle. Muchas gracias por acompañarme, como siempre. Un beso a todos.